Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, deseando que cada uno de ustedes se encuentre bien, estimados pastores, estimados hermanos ancianos, estimados diáconos, iglesia en general, primero de nuestro honorable presbiterio del Golfo de México, y todos los hermanos y amigos que estarán escuchando esa transmisión a través de esa página de nuestro honorable presbiterio del Golfo. Agradecemos a Dios la oportunidad que Él nos da de transmitir esta palabra del Señor a cada una de sus vidas. El tema que nos toca escuchar se titula Cuando el desánimo te hace retroceder. Esto basado en el libro de Nehemías capítulo 4, de los versículos 1 al 15. Pero antes deseo decirles que el desánimo es una de las armas poderosas favoritas de Satanás, que él ha utilizado en contra del pueblo de Dios por todas las edades. Y literalmente el desánimo pues significa sin ánimo. El desánimo es algo que afecta nuestro estado en nuestra vida. El Señor, nuestro Dios, es el único quien nos favorece, es el único quien nos ayuda y nos anima para seguir y salir adelante. A las hermanas de la iglesia, a los hermanos, se encuentran completamente desanimados en el trabajo, en el vecindario, en la congregación, en el ministerio, en cada directivo. El desánimo es una gran barrera que va a taladrar siempre los pensamientos. De ahí taladra los sentimientos y, amados, finalmente llega a agujerear la voluntad. No olviden que la persona desanimada posteriormente se siente presionado por su propio calabozo, por la falta de la autoestima, aún con el deseo de querer superarse y de lograr realizar todo su potencial. Muchas personas desanimadas. Hoy muchas personas están desanimadas sin duda alguna. Pero queremos decirte a la luz de las Sagradas Escrituras que continúes firme en el Señor. Porque aunque estamos viviendo tiempos difíciles, aunque estamos viviendo momentos muy antagónicos, que no lo esperábamos tan pronto, sin embargo llegó. Por eso yo quiero dejarte en tu mente y en tu corazón para que reflexiones y pienses algunos puntos importantes tomados de estos versículos que vamos a ir considerando en ese momento. En primer lugar, cuando el desánimo comienza cuando existen las murmuraciones. Sí, el desánimo comienza cuando existen las murmuraciones. Dice los versículos 1 y 2. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron tomadas? Amados, cuán peligrosa es la trampa de la murmuración cuando un creyente cae definitivamente en ella. Ese fue el pecado principal del pueblo de Israel en el desierto. Y usted recuerda como lector de las Sagradas Escrituras que Dios no lo toleró. El pueblo fue castigado severamente
por su pecado y desde luego el descontento abre la puerta a la queja, el descontento abre la puerta a la murmuración. La murmuración, estimados, es enemiga del contentamiento. La murmuración es enemiga y produce un síntoma de un problema espiritual profundo. Por eso es que la murmuración y la queja han causado mucho daño a la obra de Dios, al testimonio cristiano ante un mundo inconverso. En el servicio del Señor siempre debe hacerse sin descontento y queja. La adoración que estamos celebrando en casa debemos hacerlo sin quejarnos. El salmista en el Salmo número 110, verso 2 dejó plasmado y dice: servid a Jehová. Servid a Jehová. Ese es el consejo del salmista. También el Salmo número 100 dice: servid a Jehová con alegría. Es así como nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, el desánimo comienza cuando existen las murmuraciones. Número 2. Nehemías encontró la solución al desánimo: llevar su asunto al Señor. Escuche usted el versículo 4 de Nehemías, capítulo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de tu menosprecio, de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Verso 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es interesante que el texto está diciendo: el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Cuál fue la actitud adecuada de Nehemías? ¿Qué es lo que él toma? Nehemías encontró esa solución de llevar su asunto al Señor. Amados hermanos, no puede haber una solución mejor del desánimo que tú le presentes al Señor lo que estás viviendo, que tú le presentes al Señor lo que está pasando en tu vida, cómo tú puedes llevar a cabo el ánimo más que orando a tu Dios, leyendo las Sagradas Escrituras, poder estar reuniéndote con tus familiares y así vencer todo estado de ánimo que no convenga a la obra y desde luego al desarrollo de las actividades cotidianas que se están desarrollando en tu vida personal y desde luego en la vida de los demás. Dice: porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Por qué tuvo ánimo para trabajar? Porque el Espíritu Santo fortaleció a cada integrante de los que estaban en apoyo con el proyecto que Nehemías tenía. Número 3. El desánimo continúa cuando la presión aumenta. Oiga, en el versículo 8: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Sí, y conspiraron todos, dice, a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Estimados hermanos, podemos encontrar en esa parte cómo hay un interés en el enemigo. ¿Para qué? Para que los trabajos no continúen. Hay un interés de parte del enemigo para atacar a su pueblo, para atacar a sus hijos y hacerles daños en esos tiempos que estamos viviendo. Pero noten, y dijo Judá:
Las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Si bien es cierto, el desánimo continúa cuando la presión aumenta en familia, en la iglesia, en el ministerio. Cada uno de nosotros tenemos que evitar esto. ¿Para qué? Para que el ánimo en el Señor, el ánimo en familia, el ánimo en matrimonio, pueda estar conectado en el amor del Señor. Puede estar siempre orientado hacia su voluntad. Por último, Nehemías encuentra la solución al desánimo y comenzaron a orar juntos. Dice el versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué procede si nosotros continuamos orando juntos? En el versículo 13, escuche qué es lo que sucede, qué es lo que hace Dios. Dice el versículo 13 de la siguiente manera: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Hermanos, se ha dicho una y otra vez una frase muy trillada que dice: la unidad hace la fuerza. Nehemías encontró la solución al desánimo orando juntos, y entonces hubo unidad. Puse al pueblo, dice, por familias. Dios está permitiendo todo esto para que estemos como pueblo, por familias, orando, intercediendo por muchos motivos. Por otro lado, en el versículo 14, escuche: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y el resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vosotros, hermanos, porque vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué produce Dios en nosotros cuando oramos juntos? La unidad. ¿Qué produce Dios en nosotros cuando oramos juntos? Echa fuera el temor, porque está declarando: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. El Señor es quien pelea por nosotros. ¿Qué sucede? Más adelante en el versículo 15 declara: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, para cada uno a su tarea. Lo que Dios provoca y lo que Dios produce es entendimiento de las circunstancias. Cuando oyeron, dicen, nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, entendieron las circunstancias. Así igual, las circunstancias que nosotros estamos viviendo, cada uno de nosotros como iglesia, cada uno de nosotros como hijo de Dios, las hemos de entender. ¿Qué produce Dios en nosotros cuando oramos juntos? Hay ese compromiso con Dios. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Cada pastor tiene que realizar su tarea, aún en este medio de comunicación. Cada anciano tiene que hacer su tarea. Cada diácono tiene que hacer su tarea. Cada miembro de la iglesia tiene que hacer su tarea. ¿Por qué razón? Porque tenemos y hemos hecho un compromiso con Dios, no con los hombres, no con el liderazgo de la iglesia. Hemos hecho un compromiso con Dios. Así que vamos a volvernos a cada uno de nosotros, así como volvieron todos al muro. Vamos a volvernos a nuestra tarea. Nuestra tarea es primordial, de seguir la adoración, de seguir el servicio a Dios y de seguir predicando a su reino.
En el libro de Mateo capítulo 14, versículos 26 al 27 dice: y los discípulos, volviendo a andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Estimados hermanos, cuando el desánimo te hace retroceder, yo quiero decirte que en el nombre poderoso de Jesús y a través del poder del Espíritu Santo, debe de haber en nosotros la unidad, debe de haber esa fortaleza en el temor y debemos entender las circunstancias y ese compromiso con Dios. Vamos a tener todos ese ánimo, porque el Señor es más poderoso que toda cualquier situación que podamos prevalecer, y el Señor nos va a proteger y el Señor nos va a cuidar siempre. Que Dios bendiga tu vida, bendiga tu ministerio y bendiga a toda tu familia, y quédate en casa, que muy pronto en el nombre del Señor nos vamos a ver. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.